Aprender que la intimidad y el sexo es lo que ven en la pornografía hace que nuestros jóvenes normalicen la violencia. No conoces a la adolescencia, todos ven porno. Cuando vi ese vídeo pensé que era lo normal, que las relaciones sexuales eran así. Estamos creando una generación de niños y niñas pornográficos. Los niños y niñas se están encontrando con pornografía con tan solo 8 años. A los 12 el 50% ya la consume habitualmente y a partir de los 15 años este porcentaje se incrementa al 90%. Estamos hablando de imágenes violentas y misóginas con las que aprenden lo que creen que es la intimidad y el sexo. Me enseñaron cómo poner la página de incógnito para que no aparezca en tu historial que has buscado pues lo que quieres buscar, y puse porno y vi aquello. Mi madre con su madrastra me la chupan a la vez. O sea, títulos que mi madre con mi madrastra, mi hija. Madre mía. Había una vez un pintor, famoso por sus lienzos vibrantes y llenos de vida, que capturaban la esencia de la plenitud y la felicidad. La gente venía de lejos solo para ver sus obras y preguntándose de dónde sacaba tanta inspiración para dibujar de esa manera. Lo que la gente no sabía era que, detrás de la fachada de colores brillantes, el pintor tenía un secreto. En la intimidad de su estudio, cuando caía la noche y todos dormían, él pintaba otro tipo de cuadros, pero en este momento con un lienzo un tanto más oscuro, con tonos más sombríos que nunca mostraba a nadie. Eran su válvula de escape, su manera de escapar de los aspectos de su vida que no podía enfrentar. Con el tiempo, sin embargo, aquellos cuadros oscuros empezaron a influir en su trabajo diurno. Los colores ya no eran tan brillantes como antes, y las escenas felices empezaron a mezclarse con tonos más grises y figuras solitarias. La gente empezaba a notar el cambio, pero no entendía qué estaba pasando. Aquel lienzo oculto consumía poco a poco su alegría y su inspiración, afectando no solamente su arte, sino también su manera de relacionarse con el mundo. Esta historia del pintor es como la vida de aquellos que consumen contenido para adultos en secreto, pensando que pueden mantenerlo separado del resto de sus vidas. Sin embargo, con el tiempo, este consumo silencioso empieza a influir en cómo se ven a sí mismos, en su relación con los demás, en su vida diariamente y en cómo se relacionan con el resto del mundo. Lo que ocurre a puertas cerradas no siempre se queda allí. A menudo sale de formas que ni siquiera imaginamos, coloreando nuestras vidas de formas inesperadas. Esta analogía tipo historia busca reflejar cómo el consumo de contenido para adultos puede comenzar con algo separado de nuestra vida cotidiana, pero eventualmente esta influye y se entremezcla en múltiples aspectos de la existencia de una persona, de manera similar a cómo los lienzos oscuros del pintor empezaron a influir en su trabajo diurno y en cómo éste se relacionaba con el mundo. Podríamos preguntarnos en por qué este tema suena tan alarmante, y es inevitable preguntarse en por qué hace tanto ruido la pornografía. ¿Acaso puede el consumo de pornografía afectar tanto la vida de una persona, incluso si su uso no llega a ser adictivo? El más grande caos no hace ruido. Seguramente por eso no notarás la manera en que la pornografía afecta a todos los aspectos de tu vida. Podrías pensar que todo queda detrás del silencio de una puerta cerrada, que nada es visible en una habitación oscura y que como lo que haces no hace daño a nadie. Seguramente no está mal. El engaño es precisamente este, pensar que no hacemos daño a nadie. La pornografía es un tema complejo y controvertido que ha generado debates a lo largo de la historia de la sociedad y en cómo los efectos de esta pueden afectar la vida de los individuos. Más allá de las discusiones sobre la moralidad, es crucial explorar el impacto real y las prácticas sombrías detrás de esta industria multimillonaria. Mi vida sexual realmente empezó desde una edad muy temprana. A veces pensaba en cosas que no tenía que pensar y miraba pornografía, me masturbaba. Ya cuando yo tenía algo de 9 años de edad, mi hermano tenía su primer celular y él era adicto a la pornografía también. No veía la masturbación exactamente como algo malo. Me empecé a sentir mal, pero no. Y en el momento en el que tuve novia y quise tener relaciones sexuales con ella, se convirtió en un verdadero problema porque no era como yo lo había imaginado. Suelo ser una persona sumamente organizada y disciplinada, pero la disciplina la perdí por completo. Este documental aborda los problemas psicológicos y sociales de la pornografía, el abuso sistemático de mujeres y niños y cómo este negocio contribuye al tráfico de humanos. Utilizaremos fuentes verídicas y bien documentadas para arrojar luz sobre estos problemas. A primera vista, la pornografía puede parecer una forma inofensiva de entretenimiento o una exploración personal
tradicional de la sexualidad. Sin embargo, investigaciones revelan un problema más profundo y complejo detrás de esta industria. Este documental se adentra en el problema sutil pero devastador que hay detrás de esta industria de la pornografía, en cómo esta afecta a las relaciones, a los individuos y a la sociedad en general. Exploraremos cómo la pornografía afecta la salud mental, las emociones de los individuos, cómo la industria pornográfica perpetúa el abuso y la explotación, y cómo esta contribuye al desarrollo de comportamientos sexuales desviados y peligrosos. Con frecuencia solemos escuchar que mientras no se consuma en exceso está bien. No hacemos daño a nadie porque no hay nadie involucrado. Pero la cuestión con el porno es precisamente esta. Hay más de uno involucrado. Justin Holcomb dice: la pornografía es más que una decisión individual. Es parte de un sistema que se aprovecha de las mujeres y los niños. Y sus espectadores participan, contribuyen y se moldean por ese sistema destructivo que esclaviza. Está bien documentado que existe cierta relación directa entre el consumo de pornografía online y el tráfico de personas. Es bastante común que pensemos en la abolición de la esclavitud como un progreso en nuestra civilización, pero cuando nos damos cuenta de que el motor de la esclavitud es el deseo sexual, cerramos los ojos. Justin Holcomb continúa diciendo: el tráfico humano es una forma de esclavitud moderna y la industria criminal de más rápido crecimiento en el mundo. El tráfico sexual es una de las formas más lucrativas de tráfico e involucra muchos tipos de explotación sexual, como la prostitución, la pornografía, el tráfico sexual de niños, el tráfico de novias. Según las Naciones Unidas, el tráfico sexual genera aproximadamente $32.000 millones al año en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos genera $9.5 mil millones anuales. Esos números son increíbles. La principal forma en que la pornografía incentiva el comercio sexual es construyendo una demanda. Después de todo, el comercio sexual consiste en la oferta y la demanda. El suministro es de mujeres y niños, forzados a la explotación en el hogar o llevados lejos con promesas de empleo, viajes o una mejor vida. La edad promedio de las niñas que ingresan a la prostitución es entre 12 y 14 años y es incluso menor en algunos países en desarrollo. Los traficantes obligan a mujeres y niños a través de una variedad de técnicas de reclutamiento para ingresarlos al comercio sexual, tales como la prostitución callejera y los servicios de acompañantes. Miles de niños y de mujeres son víctimas de esto cada año. La industria del tráfico no existiría sin demanda. As a woman, I think porn is a disgrace, and I used to watch a lot of porn, to be honest. I started watching porn when I was like 11. I thought that's how you learned how to have sex. I was watching abusive porn, to be honest, when I was like 14. And I, thought I was one of the guys and would talk about it and think it was really cool for not having a problem with it and not seeing why it was bad. And I think it really destroyed my brain. And I feel incredibly devastated that I was exposed to so much porn. I think that I had like sleep paralysis and these like almost like night terror / just nightmares because of it. I think that's how they started, because I would just watch abusive BDSM. I couldn't watch anything else, like unless it was violent. I like didn't think it was attractive, and I was a virgin. I had never done anything, and so it led to problems where, the first few times I had sex, I was not saying no to things that were not good. And it's because I thought that that's what I was supposed to be attracted to. And I'm so angry that porn is so loved. The way that like vaginas look in porn is fucking crazy. No vaginas look like that. Women's bodies don't look like that. We don't come like that. We don't fucking enjoy things that are what it looks like people are enjoying. And it's how so many people think that they're supposed to learn. It's how so many men think that they're supposed to be. And because in porn there's no consent, like getting thrown around during sex, if you're not interested in being slapped and being choked, people are like, you're vanilla, you're soft, you're boring in bed. And I'm not talking about me, I'm talking about women. Women are like, oh, I have to like being hurt to be thought of as good in bed.
Según la investigadora Andrea Bertón, la demanda consiste en hombres que alimentan un sistema mundial patriarcal que se aprovecha de mujeres y niños. El uso frecuente de este contenido se vuelve cada vez menos satisfactorio. El sexo convencional se torna aburrido, lo que nos llevará paulatinamente a consumir contenido más explícito y aún más explícito, hasta terminar en contenido un tanto más violento, abusivo y desagradable. La adicción a la pornografía es un tema que afecta a millones de personas. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, los cerebros de los adictos a la pornografía muestran patrones similares a las de los drogadictos. La exposición constante al contenido pornográfico puede afectar la química cerebral, causando una necesidad de estímulos más intensos y más extremos, lo que puede llevar a problemas de ansiedad, depresión y disfunción eréctil. Estudios realizados por la Universidad de Montreal encontraron que los hombres jóvenes que consumen pornografía regularmente muestran una mayor incidencia de problemas mentales, como la ansiedad y la depresión. Estos efectos pueden ser agravados por el aislamiento social y la incapacidad de formar relaciones saludables con otras personas. La adicción a la pornografía puede llevar a una disminución en la motivación para participar en actividades cotidianas, por supuesto en el rendimiento académico laboral, lo que puede crear cierta cadena de dependencia muy difícil de romper. La pornografía, especialmente aquella que presenta actos violentos, puede desensibilizar a los espectadores a la violencia sexual. Un informe de la American Psychological Association indica que la exposición a contenido pornográfico agresivo puede normalizar la violencia sexual y reducir la empatía hacia las víctimas. Esto puede contribuir al desarrollo de un comportamiento misógino y abusivo. Esta es la oscura industria pornográfica. La industria pornográfica está plagada de historias sobre abusos y explotación. Según un informe de la Human Rights Watch, muchas mujeres en la pornografía han sido coaccionadas, manipuladas y forzadas a participar en actos sexuales frente a la cámara. Estas prácticas no solamente son inmorales, sino que perpetúan el ciclo de abuso y explotación. El vínculo entre la pornografía y la trata de personas es alarmante. Se ha documentado numerosos casos de que muchas de las víctimas de tráfico sexual han sido forzadas a participar en películas pornográficas. La pornografía no solamente financia la trata de personas, sino que crea una demanda de contenido todavía más violento, degradante y abusivo. Un informe de la Fundación Internacional para la Abolición de la Prostitución destaca cómo muchas mujeres en la industria pornográfica han sido víctimas del tráfico y trata de personas. Estas mujeres, a menudo provenientes de entornos muy vulnerables, son sometidas a condiciones de trabajo abusivas y coercivas. Además, un estudio del Instituto de la Investigación sobre la Trata de Personas de la Universidad de San Diego revela que los niños también son explotados en la producción de pornografía infantil, sufriendo traumas físicos y emocionales que pueden afectarles por el resto de sus vidas. La adicción a la pornografía puede devastar las relaciones personales. Un estudio publicado en la Journal of Sex Research encontró que el consumo de pornografía está asociado con la disminución de la satisfacción sexual en las relaciones. Esto puede llevar al aislamiento, la infidelidad y en última instancia al colapso de la relación misma. La pornografía puede crear expectativas sexuales poco realistas, lo que puede llevar a la frustración y al deterioro de la intimidad en las relaciones de pareja. Este deterioro puede llevar al aislamiento emocional y a la ruptura de matrimonios y relaciones a largo plazo. La accesibilidad a contenido pornográfico significa que niños y adolescentes están muy expuestos a este tipo de contenidos a muy temprana edad. Un informe de la seguridad en Internet en el Reino Unido reveló que la mayoría de los adolescentes han visto pornografía antes de los 16 años. Esta exposición temprana puede deteriorar y distorsionar su comprensión del sexo a muy temprana edad, fomentando comportamientos abusivos y actitudes dañinas. Diversos estudios han sugerido que el consumo excesivo de pornografía podría estar asociado con el desarrollo de comportamientos sexuales desviados. Ciertos estudios señalan que los delincuentes sexuales a menudo reportan un consumo elevado de pornografía antes de cometer sus delitos. Este vínculo sugiere que la pornografía puede actuar como un catalizador del comportamiento violento y abusivo. Además, un estudio de la Universidad de Nueva York encontró que los delincuentes sexuales juveniles suelen tener una historia de consumo temprano y frecuente de pornografía, lo que puede haber contribuido a la normalización de sus comportamientos delictivos. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Yes. Yes, that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that
not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though. I understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them, certain very violent and very destructive feelings. Let's go back then to those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No, no way. And that's part of the tragedy of this whole situation, is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. It wasn't a perfect home. Well, no, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home, and nobody, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this, because I know, and I'm trying to tell you as honestly as I know what happened, and I think this is a message I want to get across. But as a young boy, and I mean a boy of 12, 13, certainly, that I encountered outside the home again, in the local grocery store, the local drugstore, the softcore pornography, what people call softcore. But as I think I explained to you last night, Dr. Dobson, in an anecdote, that as young boys do, we explored the back roads and sideways and byways of our neighborhood, and oftentimes people would dump the garbage and whatever they were cleaning out of their house, and from time to time we'd come across pornographic books of a harder nature than more graphic, you might say, more explicit nature than we would encounter, let's say, in your local grocery store. And this also included such things as, let's say, detective magazines and more hard. Those that involve violence. Yes, yes, and and this is something I think I want to emphasize, is the most damaging kinds of pornography. And again, I'm talking from personal experience. Hard, real, personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence, because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. Now, walk me through that. What was going on in your mind at that time? Okay, before we go any further, I think it's important to me, and that people believe what I'm saying, to tell you that I'm not blaming pornography, and not saying that it caused me to go out and do certain things. And I take full responsibility for whatever I've done and all the things that I've done. That's not the question here. The question and the issue is how this kind of literature contributed and helped mold and shape the kinds of violent behavior. It fueled your fantasies, didn't it? Well, in the beginning, it fuels this kind of thought process. Then, at a certain time, it's instrumental in what I would say crystallizing it, making it into something which is almost like a separate entity inside. And at that point, you're at the verge, or I was at the verge of acting out on these kinds of thoughts. Now, I really want to understand that. You had gone about as far as you could go in your own fantasy life with printed material, and you made or printed and video or film or film, photos, magazines, what have you. Yeah. And then there was the urge to take that little step or big step over to a physical event. And it happens. It happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I'd say, pornography generally, but with
pornography that deals on a violent level with sexuality is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. How long did you stay at that point before you actually assaulted someone? Well, yeah, you see, that is a very delicate point in my own development, and we're talking about having reached the point or a gray area that surrounded that point over a course of you don't remember years. How long that was? Well, I would say a couple of years, and what I was dealing with there were very strong inhibitions against criminal behavior or violent behavior that had been conditioned into me, bred into me in my environment, in my neighborhood, in my church, in my school. Things which said, no, this is wrong. I mean, even to think of it is wrong, but certainly to do it is wrong. And I'm on that edge, and the last vestiges of restraint, the barriers to actually doing something were being tested constantly and assailed through the kind of fantasy life that was fueled largely by pornography. Do you remember what pushed you over that edge? Do you remember the decision to go for it? Do you remember where you decided to throw caution to the wind? Again, when you say pushed, I know what you're saying. I don't want to infer again. I understand that. That I was some helpless kind of a victim, and yet we're talking about an influence that is the influence of violent types of media and violent pornography, which was an indispensable link in the chain of behavior, the chain of events that led to the behaviors, to the assaults, to the murders, and what have you. It's a very difficult thing to describe. The sensation of reaching that point where I knew that it was like something had, say, snapped, that I knew that I couldn't control it anymore, that these barriers that I had learned as a child, that had been instilled in me, were not enough to hold me back with respect to seeking out and harming somebody. Would it be accurate to call that a frenzy, a sexual frenzy? Well, yes, that's one way to describe it. A compulsion, a building up of this destructive energy. La pornografía infantil es un crimen atroz que ha crecido a medida que ha crecido también el Internet. Un informe del Interpol destaca de que la pornografía infantil en Internet es una amenaza creciente, con millones de imágenes y videos disponibles en la web oscura. La exposición a este tipo de contenidos puede normalizar la pedofilia y alentar a los abusadores a actuar sobre esos impulsos. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados informa de que la creciente demanda de pornografía infantil en línea alimenta el abuso continuo de niños, ya que los perpetradores buscan nuevas víctimas para satisfacer sus deseos, perpetuando así un ciclo de abuso devastador. La pornografía en Internet puede convertirse en una droga adictiva. Es una tragedia que afecta a miles de millones de personas y que últimamente se ha convertido en un problema característico en nuestra sociedad. La adicción a la pornografía tiene una función absolutamente horizontal, hombres y mujeres,
con pareja y sin pareja, creyentes o no creyentes, de todos los grupos sociales. En el año 2003, Barco, un hombre de nacionalidad italiana, decidió crear un grupo llamado No a la dependencia del porno. Él dice, y cito: la adicción a la pornografía modifica todos los aspectos de la vida humana, la relación laboral, la posibilidad de aplicar y prestar atención al mismo trabajo, en particular para los autónomos, dedicarse al estudio, las relaciones sociales en general, en particular las relaciones de amistad y el amor, capacidad sexual, y a esto hay que añadir la progresiva desconfianza en uno mismo y la tendencia a tener una autoestima nula. En lo que respecta en particular a la dinámica sexual de los hombres dependientes de la pornografía, sus consecuencias son la disminución casi absoluta del deseo sexual hacia la pareja, semi-impotencia o impotencia total al tener relaciones sexuales con una mujer real, dolor casi punzante al momento de la eyaculación, condiciones de mirar a las mujeres reales única y exclusivamente como objetos sexuales. Estos efectos están más o menos presentes en relación con la psique humana y sobre todo en el momento de la adicción. En los rincones más oscuros de la sociedad existe una industria que florece en las sombras, alimentándose del sufrimiento y la desesperación. La pornografía, más allá de sus apariencias inofensivas, se entrelaza con la trata de personas y el abuso sexual de infantes, creando un ciclo de abuso y destrucción que nos desafía a mirar de frente la realidad más cruda. Sukar Kuri, un empresario libanés mexicano que construyó un imperio no sobre ladrillos sino sobre la inocencia robada de niños y niñas, engañados con promesas de una vida mejor, eran atrapados en una red de explotación que los despojaba de su humanidad. Protegido por figuras como Kamel, también llamado como el rey de la mezclilla, Sukar Kuri vivía en impunidad, mientras sus víctimas vivían un infierno. Estas redes no solamente destruían vidas a través de la explotación física, también producían y distribuían material pornográfico infantil, alimentando un mercado global que se regodeaba en la perversión. Cada imagen, cada video es una cicatriz en el alma de una víctima, un recordatorio perpetuo de su sufrimiento. Más de 2 millones de niños son víctimas de explotación sexual en el mundo cada año. La pornografía infantil es una industria multimillonaria que no muestra signos de disminuir. Las cicatrices no solo son físicas, sino profundamente psicológicas. Las víctimas sufren de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad que pueden durar toda la vida. La reintegración en la sociedad es un desafío monumental, enfrentando el estigma y la falta de apoyo. El trauma que estas víctimas experimentan es indescriptible. No solo deben sanar sus cuerpos, sino reconstruir su identidad y su sentido de seguridad. La demanda de material cada vez más extremo perpetúa el ciclo de abuso, con víctimas captadas y obligadas a participar en la creación de contenido pornográfico. La pornografía no es un tema aislado, está intrínsecamente ligada a la trata de personas, creando una sinergia de maldad que destruye vidas. Estudios muestran que la exposición a la pornografía puede desensibilizar a los espectadores y fomentar comportamientos violentos y delictivos. En muchos casos, los consumidores de este contenido desarrollan fantasías que los pueden llevar a cometer actos atroces. Existe una clara relación entre la adicción a la pornografía y el desarrollo de conductas delictivas. No podemos ignorar el papel que juega en la formación de pedófilos y violadores. Cuando Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén, desató una tormenta de controversias que reveló la corrupción y complicidad que permitían que estas atrocidades continuaran. A pesar de las amenazas y represalias, su valentía llevó a reformas legales y fortaleció la lucha contra la trata y explotación sexual. La lucha contra la pornografía y la explotación sexual infantil es una lucha que todos debemos de enfrentar. Debemos educar a nuestras comunidades, apoyar a las víctimas y demandar justicia. Enfrentar la cruda realidad de la pornografía y la explotación sexual de infantes es doloroso, pero necesario. Debemos unirnos en solidaridad para proteger a los más vulnerables y asegurar el futuro para que ningún niño tenga que vivir en la sombra del abuso. La pornografía no es solo una cuestión de moralidad personal. Sus efectos perniciosos se extienden profundamente en la sociedad, dañando individuos, relaciones y comunidades. A medida que hemos desglosado en este documental, la pornografía puede tener repercusiones a largo plazo, afectando la vida de las personas. Puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental, problemas tan graves como la ansiedad, la depresión y la disfunción eréctil. Estos problemas no solamente afectan a quienes consumen pornografía, sino también a sus parejas y a sus familias, creando una espiral de dolor y aislamiento. La desensibilización a la violencia sexual y la normalización de conductas agresivas y violentas son efectos del consumo continuo de contenido pornográfico, por supuesto especialmente aquel que incluye violencia. Este problema no solamente afecta a las víctimas directas, sino que perpetúa una cultura de violencia y falta de empatía
que degrada a la sociedad en su conjunto. La industria pornográfica, lejos de ser una entidad benigna, esconde en su núcleo un entramado de abuso y explotación. Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables y a menudo son coaccionados o forzados a participar en la producción de contenido pornográfico. La trata de personas es una realidad horrorosa que se ve alimentada por la demanda de este tipo de contenidos, perpetuando un ciclo de explotación y sufrimiento que es difícil de romper. Las historias de víctimas rescatadas y las estadísticas proporcionadas por las organizaciones de derechos humanos pintan un cuadro desolador de una industria que se alimenta de la dignidad y el bienestar de los más vulnerables. Las consecuencias de la pornografía también se manifiestan en la destrucción de las relaciones familiares y personales. La adicción a la pornografía puede llevar a la disminución de la satisfacción sexual y emocional en las relaciones, fomentando la desconfianza y el distanciamiento entre las parejas. Esto no solamente afecta la estabilidad de las familias, sino que tiene repercusiones en la salud emocional de los hijos, creando un ciclo de disfunción que puede durar generaciones. El impacto en los jóvenes es particularmente preocupante. La accesibilidad de pornografía en línea significa que adolescentes y niños están expuestos a este tipo de contenidos a edades cada vez más tempranas, distorsionando su comprensión del sexo y las relaciones. El vínculo entre el consumo de pornografía y el desarrollo de comportamientos sexuales desviados es alarmante. Los estudios han demostrado que los delincuentes tienen un historial de consumo temprano y frecuente de pornografía, sugiriendo que este tipo de contenidos puede actuar como un catalizador para este tipo de comportamientos abusivos y delictivos. La normalización de la pedofilia y la proliferación de este contenido explícito en la web oscura es inquietante. Son aspectos particularmente que requieren una atención urgente por el bien de los más vulnerables. Como sociedad debemos de reconocer los peligros que la pornografía representa y tomar medidas para prohibir su uso. Esto incluye la implementación de políticas para prohibir el acceso a la pornografía, educación sobre los riesgos y las consecuencias de su consumo, y el apoyo a las víctimas de trata y explotación sexual. Las plataformas digitales y las empresas tecnológicas tienen un papel fundamental que jugar en todo esto, implementando medidas más estrictas para bloquear y eliminar todo tipo de contenido pornográfico, asegurando que los menores estén protegidos a tal exposición a tan temprana edad. Combatir la industria pornográfica y el tráfico de humanos asociado es una responsabilidad compartida que requiere una acción decidida e inmediata. Solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido podemos esperar reducir el daño causado por la pornografía y, por supuesto, construir una sociedad más empática y justa. Este documental ha tratado de arrojar luz sobre los aspectos más oscuros de la pornografía y sus efectos devastadores. Al comprender mejor esos problemas, estaremos más preparados para enfrentarlos y trabajar en un futuro en que la explotación y el abuso sean cosas del pasado. La lucha es difícil, pero la recompensa por una sociedad más sana y libre de este tipo de abusos vale cada esfuerzo. Mi vida sexual realmente empezó desde una edad muy temprana, cuando tenía unos 6 o 7 años de edad. Salía con mis amiguitos a escondidas y nos veíamos la parte íntima. Dado que en ese entonces no se podía acceder a la pornografía tan fácilmente, eran más como en revistas y así sucesivamente, pero obviamente dentro de mi religión era imposible acceder a tal cosa como esa. Entonces nuestra curiosidad sí nos llevaba a desvestirnos entre nosotros y saber qué es lo que tenía cada quien con sus partes íntimas. Ya cuando yo tenía algo de 9 años de edad, mi hermano tenía su primer celular y él era adicto a la pornografía también. Y entonces él en su celular tenía pornografía. Teniendo 9 años de edad yo me robaba su celular y a escondidas me ponía a ver sus pornografías que tenía en su celular. Esto no era mucho tiempo porque después se terminó dándose cuenta de que estaba viendo pornografía en su celular, entonces terminó cambiando el PIN en su teléfono y ya no podía acceder a la pornografía dentro de su teléfono. Pasando los años, ya cuando cumplí 13 años, me regalaron mi primer celular. Entonces ahí es donde realmente la pornografía se volvió un problema en mi vida, porque empecé a ver pornografía diariamente, consumiendo esto, y hasta tal punto que se convirtió en una adicción para mí. La pornografía no solo se convirtió en una adicción dentro de mí, sino que me llevó a la masturbación diaria, y esto se volvió realmente un problema dentro de mí, porque diariamente sentía este deseo de consumir la pornografía, de masturbarme, y sucesivamente así. Hasta un día llegué a hablar con un pastor sobre este tema, confesé lo que estaba sintiendo y lo que estaba sucediendo en mi vida,
pero prácticamente duró muy poco esto. Pensé que realmente estaba ahora libre de la pornografía y que ya no iba a consumir y tampoco tener el deseo. Pero pasando el tiempo, nuevamente sucedió. Me sentía tan sucio, nuevamente sentía que estaba tan lejos de Dios y que siempre le fallaba con lo mismo, siempre cometía el mismo error, siempre veía pornografía cuando le había prometido a Dios de ya no hacerlo, pero siempre volvía a suceder hasta el punto donde dije, es imposible dejar de ver pornografía ni dejar de masturbarse diariamente. Y como soy una persona que le gusta cuestionar temas, estudiar temas polémicos, un día llegué a tal punto de estudiar la existencia de Dios y ver el punto agnóstico, el punto ateo y el punto cristiano y después juntarlas y a ver cuál me convencía más. Esto me confundió tanto que llegué a declararme agnóstico, me alejé de Dios y ahí es donde le di el espacio a la pornografía como para que formara parte de mí. Ya no luchaba contra la pornografía, sino que la consumía como si fuera algo natural. E incluso aconsejaba a otros jóvenes que lo hagan también porque era algo natural, supuestamente. Como tanto me había acostumbrado a la pornografía y a la masturbación, había sobrevalorado el sexo y en el momento en el que tuve novia y quise tener relaciones sexuales con ella, se convirtió en un verdadero problema porque no era como yo lo había imaginado y se sentía súper raro y también me hizo dudar incluso de mi sexualidad. Aunque luego sí la fornicación se volvió también parte de mi vida después de perder las inseguridades. Pero tiempo después tuve una experiencia personal con Dios, lo cual me ayudó nuevamente a acercarme a Dios y volver a creer. Algo que sí creó muchas dudas dentro de mí, ya que me había considerado agnóstico, había cometido muchos pecados y todo esto encima del otro me daba un sentimiento tan tremendamente indigno, tan sucio y tan depravado que yo me sentía, pues era fuera de lo normal. Nunca me había sentido tan pecaminoso como en ese momento. Pero la gracia de Dios es perfecta y bueno, me perdonó nuevamente y pude acercarme nuevamente a Dios. Pero ahí no se termina mi historia con la pornografía, sino que después de eso, mucho tiempo ya no había visto la pornografía, no había consumido pornografía ni la masturbación, cosa que me llevó a mi primer sueño húmedo. Esto fue algo muy raro para mí porque dentro del sueño húmedo tenía un sueño muy perverso, por así decirlo. Y esto me llevó a muchas dudas. ¿Por qué Dios me permitía este sueño dentro de mí que despertaba nuevos sentimientos pornográficos dentro de mí? Y esto se volvió en una lucha muy fuerte porque con el tiempo que pasaba tenía más sueños húmedos y cada vez tenía sueños tan raros y tan perversos que sentí que la verdad volvería a caer en la pornografía. Y así fue. Volví a caer en la pornografía, consumía nuevamente pornografía y esto se convirtió en una lucha constante. Cada vez sucedía, me sentía tan sucio y tan indigno, no sabía ni siquiera cómo orar a Dios. A veces me sentía tan indigno que al echarme a dormir simplemente no podía orar porque siempre le fallaba nuevamente a Dios y no sabía cómo pedirle perdón cada vez y con qué cara podría verle a Dios nuevamente con estos pecados que estaba cometiendo. Pero bueno, la gracia de Dios es tan perfecta que cada día uno puede renovarse y seguir en una lucha constante. Ahora llevo un bastante tiempo nuevamente luchando con la pornografía. Realmente no la estoy consumiendo en este momento, pero es una lucha constante de no caer nuevamente en esto. Mantener la mente ocupada, concentrarse en cosas de la Biblia, poder llegar a mantener la mente ocupada todo el tiempo es muy importante para esta lucha. Y bueno, es complicada, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Realmente nosotros solos no podemos luchar contra esto, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo. Así que les deseo suerte. Desde la adolescencia no estaba en el camino de
Señor. Y yo pensé que realmente era cristiano, pero no. Tenía como 12, 15 años. No era un enfermo sexual, pero a veces pensaba en cosas que no tenía que pensar y miraba pornografía, me masturbaba, etc. Pero no veía la masturbación exactamente como algo malo. Me empecé a sentir mal, pero no porque solamente estuviera mal ante los ojos de Dios, sino porque me cambió mis hábitos. Suelo ser una persona sumamente organizada y disciplinada, pero la disciplina la perdí por completo. Me creó hábitos y la forma que yo hablaba me alejaba de Dios. En un momento el Señor me liberó, tuve como 2 años que no caía, pero bueno, después vino el tiempo del coronavirus. En ese tiempo yo supuestamente creía que estaba súper fuerte en la fe y que no iba a caer, pero poco a poco yo dejé que en mi vida entraran cosas que no tenían que entrar, por ejemplo, con respecto a las redes sociales. Yo normalmente no seguía nada con que tuviera algo que pudiera caer en la lujuria, pero poco a poco después empecé como a seguir personas, simplemente amistades mías por compromiso, y ellas subían, mujeres subían contenido o suben contenido súper sensual, muy sensual y sexual. Yo realmente pensé que, como me creía que estaba muy fuerte, no puedo seguirle normal si al final eso ya no voy a caer, pero estaba mal. En las oraciones decía: Padre, es preferible que me quites la vida antes de yo seguir viviendo. Es mejor que arda en el infierno, porque cada segundo que estoy viviendo estoy yendo en contra tuya. ¿Para qué seguir viviendo si no voy a cambiar? Digo que voy a hacer, la voy a cambiar y no lo hago. Y entiendo y sé que es por mi decisión. No hay nada externo que me está forzando a hacerlo. Y en varias ocasiones mi oración fue esa: Señor, quítame la vida.